Siempre me había preguntado si era posible perderse por completo en una relación sin haber abandonado nunca a la otra persona. Durante meses esperé algún indicio de Eusebio, una llamada, un mensaje, cualquier señal de que también él sentía el peso de la pausa que habíamos acordado. Pero en lugar de eso, lo vi en un vídeo de Instagram bailando sin preocupaciones en una discoteca, con una botella en la mano y rodeado de desconocidos, como si nuestras noches de discusiones y promesas rotas nunca hubieran existido. Estaba entonces en una playa casi desierta de la costa de Cádiz, con el ánimo destrozado, cuando un hombre de ojos claros como el agua de la orilla se acercó con una tabla de surf y me preguntó sin rodeos: ¿quieres intentar coger una ola o vas a seguir dejándote arrastrar por lo que intentas dejar atrás? Aquel día, entre la arena caliente y el frescor de las olas, comprendí que el verdadero naufragio no ocurre en el mar, sino en aquellas relaciones en las que dejas de ser visto. Esta historia no trata de un amor perfecto surgido de las aguas. Es el relato de cómo, tras varias caídas dolorosas, aprendí que el amor verdadero no consiste en salvar al otro de sí mismo, sino en negarse a hundirse con él. Me costó creer que precisamente aquel vídeo sería el que me rompería el corazón, pero así fue. Me encontraba en un pequeño apartamento de alquiler en primera línea de playa, tratando de tomar aire tras todo lo que habíamos pasado. Mi relación con Eusebio estaba en pausa, al menos eso habíamos dicho. Acordamos que necesitábamos tiempo para pensar cada uno por su lado. Yo respeté ese acuerdo. Él, al parecer, no. En su Instagram colgó un vídeo en el que aparecía bailando en una discoteca, con una botella en la mano y rodeado de gente que nunca me había presentado. Reía como si nunca hubiera tenido pareja, como si nuestras peleas, nuestros esfuerzos y las noches de tensión hubieran sido solo un mal sueño del que se había despertado. Durante una semana no recibí de él ni una sola llamada ni un mensaje. Yo seguía esperando, como un necio, convencido de que acabaría dándose cuenta de que me echaba de menos. Pero no fue así. Él vivía su vida sin restricciones mientras yo me consumía mirando el mar. Una mañana, tras una noche en la que no dejé de darle vueltas a nuestras últimas conversaciones, bajé a la playa. No sabía exactamente qué buscaba. Quizás solo aire, o un instante de olvido. Llevaba una toalla y una botella de agua, y me dirigí hacia las tablas de surf alineadas en la arena. Fue entonces cuando lo vi. Se llamaba Herminio. Estaba de pie en la playa, con una tabla bajo el brazo y el pelo largo y rizado recogido en una coleta desordenada. Me preguntó con naturalidad: ¿quieres aprender a surfear? Le contesté que sí, que quería intentarlo. Asintió y me indicó que lo siguiera. Empezamos en la arena. Me enseñó los movimientos básicos, cómo levantarme sobre la tabla, dónde poner los pies, cómo respirar. Cuando me equivocaba, no se burlaba. Se acercaba y me lo mostraba de nuevo con calma. Su voz era serena, sin prisas, como si entendiera que necesitaba esa tranquilidad. Después entramos en el agua. El mar estaba frío y vigorizante. Me ayudó a subirme a la tabla, sujetó mi mano sin dudar y se rió cuando perdí el equilibrio. Me dijo: «Tienes buena planta para esto». Lo miré, sorprendido, y él sonrió con naturalidad: «¿Te defiendes bien? ¿Quieres seguir mañana?». No supe qué responder. Había llegado allí para alejarme de todo y, sin embargo, deseaba quedarme. Había en su manera de actuar una franqueza sin exigencias, sin preguntas indiscretas ni muestras de compasión. Pasamos un rato más en el agua. A veces se apartaba para coger una ola y me hacía señas para que lo siguiera. Caía, me levantaba y él estaba cerca, animándome. Por primera vez en varias horas, dejé de pensar en Eusebio. Y eso ya era algo. Aquella noche, al volver al apartamento, miré el teléfono. No había mensajes de él. Pero, por primera vez, no sentí la necesidad de escribirle. Recordé el momento en que Herminio me tendió la mano para ayudarme a salir del agua. Sus dedos eran firmes pero no bruscos. Me sorprendí pensando en qué haría después de las clases. Era absurdo, apenas lo conocía, pero algo en él despertaba una parte de mí que había permanecido dormida. Al día siguiente, volví a la playa antes de que él llegara. Cuando me vio, comentó: «Vaya ganas de aprender que tienes». Me limité a encogerme de hombros. No me hizo preguntas personales. Se concentró en explicarme cómo mantener el equilibrio, cómo respirar en la ola.
Yo escuchaba cada palabra con atención. Volví todos los días. Ya no se trataba solo de aprender a surfear, sino de permanecer en aquella burbuja de calma que él me ofrecía sin pedirme explicaciones. Al principio no le hablé de Eusebio. Todavía era un tema demasiado crudo. Pero Herminio lo intuyó. Tenía la capacidad de observarme sin insistir. Un día, mientras mirábamos el horizonte, me preguntó, ¿estás huyendo de alguien? Asentí sin saber por qué. Él no dijo nada más. Apoyó brevemente la mano en mi hombro y comentó, «Entonces has hecho bien en venir aquí». Era una respuesta sencilla, sin adornos. Y, sin embargo, me llegó más que cualquier discurso. Aquella noche borré el vídeo de Eusebio de mi teléfono. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí de un tirón. Aquella mañana le envié un mensaje a Eusebio, breve y sin ambajes, «Ya no estamos en pausa. Se ha acabado. Que tengas suerte». No quería dejarle ni la más mínima influencia sobre mí, ni sobre mi estado de ánimo ni sobre mis noches. Había jugado demasiado tiempo con mis sentimientos y yo había consentido demasiado. Así que cerré esa puerta, mental y emocionalmente, y salí a tomar el aire. En la playa, las olas estaban tranquilas, como si el mar mismo me invitara a respirar por fin. Herminio ya estaba allí, aclarando una tabla. Me vio acercarme y me saludó con esa sonrisa suya que disipaba cualquier tormenta interior. Aquel día me sentía diferente. Más ligero y también más abierto. Durante los ejercicios en la arena, me sorprendí bromeando con él, respondiéndole con cierta chispa y mirándolo algo más de lo habitual. Él no dijo nada, pero sus ojos brillaban. En el agua, tras una caída torpe, me ayudó a levantarme sobre la tabla y me eché a reír, empapado de pies a cabeza. Él también rió, sin reservas, y me acerqué a él de forma instintiva, como queriendo agradecerle que me hubiera devuelto esa despreocupación. Creo que fue entonces cuando algo cambió entre nosotros. No nos besamos ni hubo nada parecido. Pero existía una tensión suave, una cercanía palpable, un coqueteo tácito pero contenido. Él, sin embargo, mantuvo cierta distancia. Más tarde, mientras me demoraba cerca del local de las tablas, me dijo con un tono entre divertido y serio. «Me caes bien, pero soy tu monitor». Sus palabras me dejaron descolocado. No sabía si reír o sentirme frustrado. Al final, asentí. Entendí que estaba marcando un límite. Y, de manera inesperada, aquello me reconfortó. En un momento en que todo parece ir a contrarreloj, él respetaba un ritmo, una forma de proceder. Y eso me hizo desear conocerlo mejor. Tras acabar la clase, se lo dije sin rodeos. «Mañana me voy. Me gustaría pasar esta última noche contigo. Tomar una cerveza y hablar». Sonrió, con los brazos cruzados y el pelo todavía húmedo. «Allí estaré». Quedamos al final de la tarde en un bar sencillo frente al mar. Pedimos unas cervezas y hablamos. Nos escuchamos. Resultó que él vivía en Madrid, igual que yo. Había aceptado un contrato como monitor de surf durante la temporada para desconectar, ganar algo de dinero y disponer de tiempo libre. Me dijo que regresaría en 2 meses. Sonreí al oírlo, porque en mi interior una idea empezaba a tomar forma. 2 meses no eran tanto tiempo. Antes de despedirnos, le pedí su número de teléfono. Me lo dio sin dudar. Aquella noche regresé al apartamento con una calma que no había sentido en mucho tiempo, como si hubiera recuperado una versión de mí mismo que había olvidado. En el tren de vuelta a Madrid, seguía pensando en él. No de un modo romántico, todavía no, sino como en una salida al final de un túnel. Apenas llegué y recogí la maleta, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Herminio. ¿Cómo ha ido el viaje? Esas 3 palabras bastaron para hacerme sonreír. Empezamos a escribirnos casi todos los días. A veces eran mensajes breves, otras veces más largos. Él me contaba cómo habían sido sus jornadas en la playa, las condiciones de las olas, los alumnos con más o menos aptitud. Me enviaba fotografías del mar al atardecer. Yo le hablaba de mi rutina en Madrid, del regreso al trabajo, de los momentos de soledad. No había nada pesado ni forzado en nuestras conversaciones, solo una conexión natural y sin complicaciones. Por las noches, me quedaba dormido pensando en sus palabras.
A veces despertaba con un mensaje suyo, una fotografía, un comentario, una broma. Aquel intercambio constante se había convertido en algo nuestro, una especie de refugio en el que el resto del mundo quedaba al margen. Con el paso de las semanas, la espera se volvió algo dulce y estimulante. Empecé a contar los días sin darme cuenta. Sabía exactamente cuánto faltaba para que regresara a Madrid. Incluso apunté la fecha en mi agenda, como si se tratara de un compromiso ineludible. Cuando pensaba en él, ya no era solo el monitor curtido por el sol, sino Herminio, el hombre que me había visto en mi peor momento y no había intentado recomponerme, sino dejarme respirar. Me sorprendía imaginando nuestra primera noche en Madrid, el instante en que lo vería llegar con la maleta, con esa sonrisa que no lo abandonaba. Sería diferente, porque allí no habría tablas de surf entre nosotros, ni excusas ni distancias impuestas por el trabajo. Estaríamos los dos, en la misma ciudad, sin intermediarios. Y esa idea hacía que el corazón me latiera con más fuerza cada día. Nunca había sentido el corazón latirme con tanta fuerza como aquel día. Ni en los exámenes finales, ni en mi primera cita. Herminio regresaba por fin. 2 meses. 60 días dándole vueltas en la cabeza, releyendo nuestros mensajes, intentando evocar el sonido de su voz. Aquella mañana llegué a la estación de Atocha con antelación, con el estómago atenazado por la adrenalina y una sonrisa nerviosa. El panel indicaba que su tren había llegado. Me situé en la zona de salida, donde los viajeros emergían con paso lento, cargados con maletas y abrazos. Tenía las manos húmedas. Repasaba mentalmente qué iba a decirle. ¿Lo abrazaría directamente? ¿Empezaríamos riendo o le confesaría sin más que sus mensajes me habían hecho falta como el aire? De pronto, todo se quebró. Alguien me empujó con fuerza por el lado, antes de que pudiera reaccionar. Unos labios se apretaron contra los míos. Tardé un segundo en comprenderlo. Un segundo de más. Mi cuerpo se quedó paralizado y mi cabeza se nubló. Aparté a esa persona de inmediato, con los ojos desorbitados. Era Eusebio. Y a pocos metros, justo delante de mí, lo vi. Herminio. Inmóvil. Con la mochila colgada al hombro, el pelo algo revuelto por el viaje. Los labios apretados y la mirada esquiva. No dijo nada. Solo negó ligeramente con la cabeza y se dio la vuelta. Herminio, espera. Grité, pero no respondió. Se alejó con paso firme, sin volver la vista. Me volví hacia Eusebio, fuera de mí. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Mi voz resonó en la estación más alta de lo que pretendía. Varias personas se giraron a mirar. Yo solo lo veía a él, ese fantasma que creía haber dejado atrás. Quería verte, nada más. No contestabas, ¿y se te ocurrió que era buena idea besarme sin previo aviso? Aquí, delante de todo el mundo. ¿Delante de él? Pensé que podríamos hablar, no hay nada de lo que hablar, Eusebio. Se acabó. No respetas nada, ni a mí, ni mi vida, ni las decisiones que he tomado. Apareces y lo estropeas todo. Como siempre. Temblaba de rabia. Salí corriendo tras Herminio. Cada paso retumbaba en mi cabeza como un ultimátum. No podía permitir que se fuera así, no por un malentendido. Lo encontré en la parada de taxis, con la mandíbula tensa y la mirada fija en el horizonte, como si quisiera desaparecer por la pura fuerza de la voluntad. Herminio, por favor. No es lo que piensas. No me miró. Me planté delante de él y hablé atropelladamente, sin resuello. He venido a buscarte. Estaba aquí por ti. Él se ha lanzado sobre mí sin que yo lo viera venir. No lo he consentido. Y sin embargo te ha besado, repuso con una calma gélida. Te ha tenido lo bastante cerca para hacerlo. No creo que deba meterme en una relación que no está tan terminada como dices. Sus palabras me golpearon con fuerza. Di un paso atrás, sin encontrar una respuesta inmediata. Sentí un nudo en el estómago, una punzada sorda y profunda. ¿De verdad piensas que yo sería capaz de hacerte algo así? ¿Que estoy manteniendo 2 relaciones a la vez? Por fin me miró. Y en sus ojos no solo vi decepción, sino duda. Aquello me dolió más que cualquier reproche.
Sentía una mezcla de emociones. La ira hacia Eusebio era evidente, había irrumpido en mi vida sin ser llamado, sin el menor respeto, y lo había destruido todo. Pero también había una rabia más difícil de reconocer, dirigida hacia Herminio. Porque había dudado de mí. Porque no había esperado una explicación y había optado por marcharse. Como si los 2 meses de mensajes sinceros y confianza construida no tuvieran peso alguno frente a una escena sacada de la nada. Sin embargo, no era exactamente rabia. Era dolor. Un golpe en el lugar donde había empezado a confiar de nuevo, donde había apartado mis heridas para hacer sitio a otra persona. ¿Crees que soy un mentiroso? ¿Alguien que va de una relación a otra sin cerrar nada? Se lo pregunté en voz baja, casi sin fuerzas para articular las palabras. No respondió. Y ese silencio fue peor que cualquier acusación. Me senté en el bordillo de la acera, junto a él, incapaz de moverme. Los minutos pasaron, lentos y pesados. Él tampoco se movió. Estábamos allí, uno al lado del otro, pero separados por una herida invisible y profunda. Creo que eso es lo más duro de un malentendido como aquel. No es solo la situación en sí, sino lo que el otro piensa de ti, lo que cree haber visto y lo que tú no logras aclarar. Un gesto mal interpretado puede hacer tambalear una historia antes de que haya empezado realmente. Sentado en aquel bordillo, me pregunté si tendría que volver a demostrar quién era. Demostrar que había sido sincero. Que Eusebio ya no significaba nada. Que, en esta ocasión, había sido yo el traicionado. Seguíamos allí, sentados en el bordillo de la estación, envueltos en un silencio demasiado denso para ser cómodo. Miraba mis manos, incapaz de encontrar qué decir o hacer. Herminio tampoco hablaba. Respiraba con lentitud, con la vista perdida en la corriente de viajeros que pasaba a nuestro lado sin detenerse. No sabía cómo seguir adelante ni si tenía derecho a intentarlo. Fue en ese preciso momento cuando Eusebio reapareció. Como un hábito que no se logra abandonar. Sabía que habías venido por mí, dijo acercándose. Me alegré. Pensé que habías cambiado de opinión. Quiero que lo intentemos de nuevo. Que dejemos todo atrás. Me levanté. El corazón se me contrajo, pero no por emoción, sino por una rabia contenida, de la que surge cuando alguien traspasa los límites una vez más. Yo no quiero volver a empezar nada contigo. ¿Lo entiendes? No quiero nada más de ti. Lo destruyes todo, Eusebio. Apareces, fuerzas las cosas y no respetas nada. Él levantó las manos, como si quisiera defenderse con palabras, pero su tono se endureció. Es por él, ¿verdad? Dijo señalando a Herminio con la barbilla. Míralo. Ahí sentado, con el pelo revuelto y la piel curtida como un jornalero. El mundo se detuvo a mi alrededor. No lo pensé. Mi puño salió solo, con un movimiento seco y preciso, no excesivamente violento, pero inequívoco. Suficiente para que entendiera. Retrocedió, llevándose la mano a la mejilla, atónito. Parece que has ganado algo de carácter, murmuró, mirándome con odio. Antes de que pudiera añadir nada más, Herminio se levantó. Lentamente. Se irguió por completo, con los hombros rectos y los brazos cruzados sobre el pecho. Su postura era firme, sin aspavientos, pero transmitía una tensión contenida que hizo que Eusebio no se atreviera a continuar. Sin decir una palabra, dio media vuelta y se marchó. En ese momento llegó un taxi. Herminio abrió la puerta trasera, se sentó y me miró. ¿Vienes? Me acomodé a su lado sin pensarlo. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. La tensión se disipaba poco a poco, como un temporal que se aleja dejando un eco lejano. Miraba por la ventanilla, exhausto, mientras él observaba el exterior. Entonces, con voz serena, dijo. Todo debería haber sido diferente. Lo miré. ¿A qué te refieres? Exhaló, como buscando las palabras adecuadas. Quería encontrarte sin complicaciones. Bajarme del tren, verte esperándome, abrazarte, quizás besarte. ¿Quizás? Pregunté con una sonrisa tímida. Me miró con un brillo divertido en los ojos. Si tú me lo permitías. No respondí con palabras.
Me incliné hacia él con suavidad. Nuestros rostros quedaron a escasos centímetros. Cerró los ojos y yo hice lo mismo. Nuestros labios se encontraron en un beso sencillo, pero cargado de significado. No fue ardiente ni impulsivo. Fue auténtico. Significaba que los dos estábamos allí. Cuando llegamos a mi casa, todo parecía distinto. Cerré la puerta y nos descalzamos en silencio. La atmósfera era tranquila, casi frágil, como si ambos quisiéramos avanzar con cuidado hacia el otro lado de una cuerda floja. Nos dirigimos a la cocina sin necesidad de decirlo. Abrí la nevera, sacamos unos huevos, algo de pimiento, tomate y queso. Él cortó las verduras mientras yo batía los huevos. Me pasó un plato y yo llené los vasos. No hablamos mucho, pero en cada gesto se percibía el deseo de retomar el hilo, de dejar atrás la escena absurda de la estación y empezar de nuevo, sobre una base sólida. Tras la cena, él entró en el dormitorio mientras yo recogía la cocina. Cuando terminé y me acerqué, había hecho la cama y estaba acostado de lado, con los brazos cruzados bajo la cabeza, mirándome. Me tumbé a su lado y nos quedamos frente a frente. Nuestras miradas ya no se esquivaban. En sus ojos había cansancio, pero también una ternura contenida. Me alegra que estés aquí, dije con la voz algo tomada. Sonrió lentamente y respondió. A mí también. Sus dedos buscaron los míos. Los tomé con suavidad. En ese silencio compartido comprendí que, a pesar de los tropiezos y las heridas, aún había algo que construir entre nosotros. Algo con fundamento. La vida no cambió de manera abrupta. Se transformó poco a poco, sin aspavientos, como una marea que sube de forma paulatina e imperceptible. Después de aquel día, Herminio se quedó. No solo aquella noche, sino que se incorporó a mis costumbres, a mis silencios y a mis mañanas. Se instaló en mi rutina como si siempre hubiera existido un espacio para él, hasta entonces invisible. No nos precipitamos. Tomamos el tiempo necesario para conocernos más allá de los mensajes. Algunas noches se quedaba a dormir después de cenar y regresaba a la suya a la mañana siguiente para cumplir con sus compromisos. Yo retomé mi rutina laboral, pero todo parecía más sencillo y menos pesado con él cerca. Con el tiempo, empezamos a salir juntos. Al principio, de forma casi reservada, una película, un paseo por el mercado dominical, una caminata por el retiro. Nada extraordinario, pero cada momento adquiría un valor especial. Él conservaba esa capacidad de escucharme como si no existiera nada más importante. Me sorprendía con detalles que yo apenas había mencionado, una canción que le había citado de pasada, una pastelería que solía frecuentar. Aquella atención constante era algo nuevo para mí. Sin embargo, no todo fue sencillo. Eusebio reapareció. No con dramatismo, sino como una sombra persistente. Comenzó a presentarse en mi barrio por casualidad y a proponer tomar un café. Venía con la excusa de mantener una relación de amistad, de cerrar heridas y construir algo sano. No me engañaba, pero tampoco lograba ser tajante con él. Formaba parte de mi pasado y conservaba la costumbre de intentar no herir a nadie, incluso a quien ya no lo merecía. Sus visitas se hicieron más frecuentes. Llamaba al interfono sin avisar, preguntaba por Herminio. Intentaba averiguar en qué punto se encontraba nuestra relación. Cada vez que cerraba la puerta tras él, me quedaba agotado. Se lo comenté a Herminio. Él no tiene ya ningún lugar en tu vida. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. Pero la cuestión no era tan simple. Eusebio representaba una etapa que intentaba dejar atrás, pero que aún dejaba marcas difíciles de borrar. Herminio no insistió. No mostraba celos, solo una protección discreta. Entendía que necesitaba resolverlo a mi manera y me dejaba el espacio necesario para hacerlo. Aquel respeto era algo poco habitual. Un día, Herminio me comunicó que se instalaría definitivamente en Madrid. Había encontrado un trabajo estable, más acorde con sus planes. Había visitado varios pisos y había dado con uno no muy lejos del mío. ¿Y vas a vivir solo?, le pregunté. Me miró con cierta sorpresa y luego sonrió. No, si tú quieres venir a vivir conmigo. Aquellas palabras me atravesaron. Me quedé en silencio unos segundos, dividido entre el deseo y el temor.
Compartir piso implicaba un compromiso mayor, abrir de par en par las puertas de mi cotidianidad, otorgarle un lugar real en mi vida. Es una decisión importante, murmuré. No se retractó. Se acercó más. Para mí todo es importante. Pero si necesitas mantener tu espacio, podemos buscar un piso para ti cerca del mío. Así no te sentirás agobiado y estaremos juntos. Podrás conservar tu ritmo. Esas palabras lo cambiaron todo. No fue una declaración grandilocuente, sino un compromiso meditado. Demostraba que me escuchaba y que me consideraba como una persona completa, con mis propias necesidades y dudas, no como un mero complemento de su existencia. En ese momento lo comprendí. Aquel hombre no intentaría nunca moldearme a su imagen ni me asfixiaría. Estaría a mi lado, firme y paciente, sin hacerme sentir de más o insuficiente. Por eso empecé a plantearme la idea de mudarme. No por obligación ni para escapar de algo, sino para construir. Para avanzar juntos hacia algo más sólido. Lo más notable de todo ello fue la tranquilidad que experimenté. Ya no vivía en la incertidumbre constante, pendiente de un mensaje, una disculpa o un gesto que validara mi existencia. Simplemente era visto y respetado. Eusebio acabó por entenderlo. Llegó una última vez, me miró durante un buen rato y dijo: «Él te ha cambiado». Le respondí con calma: «No. Me ha permitido ser de nuevo yo mismo». Desde entonces, no volví a verlo. 3 meses después, nos mudamos juntos. Conservamos nuestras rutinas, los silencios de las mañanas, las risas mientras preparábamos la cena, las conversaciones tumbados en la cama. Nos dejamos espacio mutuamente. Nos quisimos sin devorarnos. Cada día daba gracias por no haber permanecido en una relación en la que no era más que una opción provisional, un peso que cargar o una persona que corregir. Porque el amor verdadero no es aquel que te consume, sino aquel que te permite construirte. Por eso, si alguien lee esto, que recuerde, no permanezca nunca en una relación en la que no es valorado. Uno merece más que medias voluntades, promesas vacías o excusas repetidas. Merece a alguien que piense en él incluso antes de que tenga que expresarlo. Alguien que, incluso en el silencio, lo tenga en cuenta con verdadera atención.